Mis queridos hermanos del Chaday, que tengan un feliz sábado cada uno de ustedes y estoy muy feliz de poder compartir una reflexión bíblica con ustedes. Quiero decirles que tengo muy lindos recuerdos de su iglesia y que todos los hermanos marcaron algo también en nosotros. Mis queridos hermanos, hoy día quiero conversarles de un personaje que realmente hemos hablado mucho, que sabemos mucho y conocemos que es un impetuoso, que es alguien impulsivo, pero que a la misma vez podemos sacar lecciones grandes de la vida de este personaje, el cual es Pedro. Eh, Antes de abrir las escrituras, quiero invitarte a orar para que podamos reflexionar en algunos acontecimientos de la vida de Pedro. Oremos. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por este día sábado. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu amor y queremos rogarte que en nuestra vida cristiana podamos tener una experiencia profunda cada día contigo. Comprender que en medio y sentado en la banca nuestra fe no va a crecer, sino que nuestra fe va a crecer por medio de la acción, del movimiento, de la ejecución, de la experiencia contigo. Dirige esta meditación, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, la lectura de este mensaje se va a encontrar de manera específica, se va a encontrar en el libro de Mateo y de manera especial vamos a meditar cuando Jesús camina sobre el mar. Yo sé que ustedes conocen esta historia. Específicamente Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Pero hablando de un contexto de mar, ¿no? Jesús caminando sobre el mar. Yo sé que ustedes conocen el mar o aguas profundas. Bueno, en Chillán, ¿cierto? Se ven los ríos, pero yo sé que ustedes han tenido alguna experiencia con algunas aguas profundas. Yo les cuento un poco mi experiencia con aguas profundas. Cuando era muy pequeño, a mí me gustaba, siempre me ha gustado el agua. Y en una oportunidad en un club de conquistadores salimos a un campamento y fuimos al río Rapel. No sé si ustedes lo conocen, si alguno lo conoce, no el lago, el río Rapel es un río muy correntoso. Resulta que yo en esa corta edad era alguien así como bien, estaba con un pie dentro de la iglesia, con un pie fuera de la iglesia. Y mi manera de pensar estaba bastante influenciada por la televisión y por lo que escuchaba. Y en ese tiempo yo veía mucho en la televisión, algo que ahora obviamente ha cambiado, pero se los cuento el tema de los signos, Acuario. Yo soy Acuario, espero que se entienda. En mi niñez yo tenía ese concepto de que era Acuario y donde era Acuario yo era alguien muy cercano al agua y yo me creía que era un pez. Resulta que fui a este río muy correntoso, las personas que lo conocen saben que es correntoso, bueno, ahora está bastante sequito, pero en aquella oportunidad era muy correntoso. Resulta que yo no sabía nadar, pero sabía dónde era Acuario, donde yo tenía ese concepto, ¿cierto? Iba a poder nadar. Resulta que me acerqué a la orilla del río, estaban mis hermanos me empuja, me caigo al río y finalmente no podía nadar. Estaba ahí quedó el Acuario. No pude salir a flote, tuvieron que salvarme. Tuve una experiencia negativa, casi me ahogo, me salvaron. Pero después, mi segunda experiencia, fui avanzando de a poquito. Entré por una parte bajita. Y cuando llegué a la parte profunda, me lancé a la parte profunda y nuevamente casi me ahogo de nuevo y me tuvieron que salvar. Segunda experiencia, una experiencia negativa. Por la tercera experiencia dije tengo que pedir ayuda y consejo. Pedí ayuda y consejo, me enseñaron a flotar y me dijeron mueve las manitos, mueve los pies y vas a flotar. Resulta que fui desde la parte bajita, caminando, avanzando. Cuando llego a la parte profunda me lancé, moví los pies, moví las manos y floté. De tantas experiencias negativas con el agua, finalmente mediante el consejo y mediante la acción me atreví, finalmente pude flotar y aprendí a nadar.
¿Por qué estamos hablando de mar o de agua? O le estoy contando esta experiencia porque la historia que vamos a hablar se encuentra en Mateo capítulo 14, versículo 22 y tiene relación con el mar. Tiene relación con alguien que tuvo una experiencia con Cristo en el mar. Los discípulos, Pedro, Jesús y el mar. Pero es interesante que en nuestra vida, haciendo como una pequeña reflexión de introducción, es interesante que hay experiencias que nos marcan a tal punto que muchas veces nos dejan con trauma. Yo sé que cada uno de ustedes ha tenido alguna experiencia o alguna secuela o alguna tranca, como se dice, ¿cierto?, que ha marcado su vida. Porque las experiencias nos marcan de manera positiva o nos marcan de manera negativa, nos causan traumas o nos dan valor para salir adelante. Experiencias. Pero para tener una experiencia, las experiencias no se tienen cuando uno está quieto. Las experiencias se tienen cuando uno está en movimiento, cuando uno avanza. A mí me pasó eso, ¿por qué? Porque decidí arriesgarme nuevamente. La primera vez fue negativa, la segunda vez fue una experiencia negativa con las aguas, la tercera ya pude salir ileso. ¿Cuál es la experiencia que nosotros debemos tener diariamente como cristianos? Debe ser una experiencia de movimiento. El versículo 22 dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Miren qué interesante. Jesús a sus discípulos le dice, váyanse más adelante, yo los voy a alcanzar mientras despido a la multitud. Pero ¿por qué Jesús le dijo a los discípulos, vayan ustedes adelante, yo voy a despedir a la multitud? ¿Por qué no le dijo, quédense conmigo? No, no. Jesús les dice, vayan adelante, yo voy a despedir a la multitud, yo los voy a encontrar después. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dice eso a sus discípulos? Para poder entender un poquito esta historia necesitamos volver un poquito atrás en el tiempo, mis queridos hermanos. Y de manera específica, les voy a pedir que ustedes me acompañen a Marcos, Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículo 39. Cuando Jesús les pide a sus discípulos que vayan a la otra ribera, antes de este acontecimiento, recuerden, estamos retrocediendo en el tiempo, los discípulos y la gente estaban contemplando un milagro antes de este suceso del mar. Versículo 39 dice, entonces le mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100 y 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusieran delante. También repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos y de lo que sobró de los peces 12 cestas llenas. Lo que comieron eran 5.000 personas. Antes de que cuando Jesús les dijo a sus discípulos, vayan adelante, antes las personas y los discípulos habían contemplado este milagro de la alimentación de los 5.000. Pero Jesús, ¿por qué les pide ir más adelante? Les pide que se vayan primero. ¿Por qué? Esto nos dice Lucas, capítulo 6, va a responder esta pregunta. Lucas, capítulo 6, perdón, me equivoqué, Juan, capítulo 6, mis queridos hermanos, Juan, capítulo 6, versículo 14, dice, entonces aquellos hombres al ver la señal que Jesús había hecho, ¿cuál señal? La alimentación de los 5.000. Este versículo está hablando de esa señal. La gente, los discípulos, habían visto esta señal. Versículo 14 de Juan capítulo 6 dice, entonces aquellos hombres al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. Mis queridos hermanos, Jesús le pide a sus discípulos irse adelante. ¿Por qué? Porque Jesús no quería que sus discípulos tuvieran parte con la política. Es un pequeño detalle, pero es necesario mencionarlo. Jesús no quería que sus discípulos tuvieran parte con la política y menos él, porque el pueblo quería hacerle rey. ¿Por qué quería hacerle rey? Por las señales que habían visto. ¿Qué señales? La multiplicación de los panes y los peces.
Jesús le dice a sus discípulos, vayan adelante, yo voy a despedir a esta multitud, ¿cierto? Y después los voy a encontrar. Pero después, versículo 23 de Mateo capítulo 14, volvamos a la historia central, después de despedir a la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió ¿quién? Le respondió Pedro, el impulsivo, ¿cierto? Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero vio un fuerte viento y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Miren qué interesante. Mis queridos hermanos, Pedro ahí como un protagonista, los discípulos y Jesús en medio del mar, a la cuarta vigilia. Libros más adelante nos revelan que eran aproximadamente 13 estadios lo que habían recorrido. Era mucho lo que habían naufragado, o sea, no naufragado, sino que navegado en las olas y todo lo demás. Pero saben, mis queridos hermanos, que antes de este acontecimiento, aparte de ese milagro que habían visto de la alimentación de los 5.000, de manera específica Pedro, haciendo un énfasis en el personaje de Pedro, Pedro había contemplado muchos milagros de Jesús. Antes de este acontecimiento, Pedro había caminado 2 años aproximadamente con Jesús, también sus discípulos. Se dice que Pedro contempló el primer milagro de Jesús. ¿Cuál fue el primer milagro? Cuando Jesús convirtió el agua en vino en estas bodas. También Pedro, en medio de la experiencia del caminar con Cristo, había contemplado cómo Jesús había sanado a su suegra de la fiebre. Interesante, había visto milagros. También antes de este acontecimiento, Pedro había visto cómo Jesús atraía los peces a la barca, cuando no habían pescado nada, y Jesús le dice, ve, ahora aquí. Y vio Pedro cómo venían los peces y se hundía la barca por los peces. Pedro había visto muchos milagros. Pedro había tenido una experiencia con Cristo. Pero resulta que en este acontecimiento, en la hora de la noche, se habían turbado los discípulos, tuvieron miedo. Jesús le dijo, tengan ánimo, soy yo. Pedro le dice, pero si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Miren qué interesante, Pedro era un hombre que tenía fe. Pedro ya había visto tantos milagros, Pedro tenía fe. Los discípulos también tenían fe. Mire, también tenían fe, porque también había visto los milagros. Pero resulta que Pedro decide, a pesar de todas esas experiencias, decide generar un movimiento de su fe y decir, si eres tú, haz que yo camine. Y él dice que sale, dice, y que comienza a caminar, dice. Descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas, Pedro caminando sobre las aguas. Los discípulos alrededor mirando y diciendo, Pedro tiene fe, está caminando sobre las aguas. Pero los discípulos decidieron quedarse quietos en la barca, en el lugar de protección. Decidieron no salir a arriesgarse, decidieron no llevar su fe a otro punto, sino que decidieron los discípulos quedarse en la barca. Pero Pedro, ¿qué es lo que hizo? Dice, si eres tú, manda que yo camine. Y Pedro decide salir de la barca. ¡Wow! Sale, camina sobre el agua, viendo a Jesús. Pero después ve un fuerte viento y desvía la mirada y comienza a hundirse. Mis queridos hermanos, luego que comienza a hundirse, finalmente tuvo miedo y comenzó a hundirse, versículo 30. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Mis queridos hermanos, ¿por qué les estoy contando esta historia de Pedro? Porque puede que haya alguno de ustedes que ya lleve caminando con Dios bastante tiempo.
Puede que haya alguno de ustedes que ya ha visto milagros en su vida, pero resulta que quizás están pasando una prueba. Y al igual que Pedro, que habían tenido una experiencia con Cristo, que habían visto milagros del Señor, desviaron la mirada y vieron los problemas y se están hundiendo. Yo quiero decirte algo muy sencillo. A pesar de que estemos caminando con Cristo y llevemos mucho tiempo, es necesario que tú salgas a tener un encuentro con Cristo. No puedes quedarte en la banca. Así como los discípulos se quedaron en la barca, quietos en la zona de confort, tú no puedes quedarte en la banca sin hacer algo. ¿Sabes por qué? Porque a ti la vida te está invitando a tener una experiencia con Cristo nueva. Y aunque esa experiencia sea negativa, al igual que Pedro aparentemente fue negativa, se hundió, él exclamó, sálvame, y Jesús ahí dispuesto para salvarte. Lo que tienes que tener claro es de que Cristo te va a salvar, pero lo que tienes que tener claro es que tu fe tienes que llevarla al siguiente paso, y para eso necesitas moverte, para eso necesitas predicar, para eso necesitas no contemplar las olas, sino que mirar a Cristo y salir a tener una experiencia transformadora con Cristo. Mis queridos hermanos, el mensaje es breve. Quiero decirles que no se pueden quedar en las bancas. Quiero decirles que a pesar de que hayas caminado y hayas visto milagros con Dios, los milagros anteriores, la fe del día de ayer no te va a servir para este día. Debes renovar tu fe y debes renovar tu fe mediante una experiencia con Cristo. Pedro decidió salir en medio del problema a tener una experiencia con Cristo. Tú, en medio de tu problema, decides salir a encontrarte con Cristo. Puede que te hundas en el intento, pero ten la plena seguridad de que cuando clames, la palabra dice, yo clamé y Él me respondió, parafraseando el versículo. Esa es la manera de crecer en la fe, movimiento. Y el mensaje es ese, no te quedes en la banca, sale a tener un encuentro con Cristo. A pesar de la fe pasada, esa fe pasada no te sirve para el día siguiente. Hay que renovar la experiencia con Cristo. Y yo quiero decirte, puedes ser un espectador como los discípulos en la barca y ver cómo otros tienen una experiencia con Cristo. O puedes ser el actor. Y yo quiero invitarte a que tú seas el actor de tu vida. Yo quiero invitarte que en este libro de las memorias donde se escriben todas las cosas, ahí estés tú, teniendo una experiencia con Cristo, ayudando a los demás, sirviendo a los demás, en medio de la lucha, quizás si te estás cayendo, que Cristo te salve. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que no te olvides. Las experiencias nos ayudan a crecer. Así como a mí en un comienzo, en medio del agua, ¿cierto? Primera vez casi me ahogo, la segunda también, pero la tercera ya crecí. Asimismo es en la experiencia cristiana. Muchas veces te caes, muchas veces te has caído, te seguirás cayendo, pero llegará el momento en que venzas con Cristo. Así como Pedro venció, tú también vencerás. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y un saludo enorme a todos ustedes. Que Dios les bendiga.